es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que sabemos hasta este momento? Nosotros somos parte de una misión humanitaria que involucra 20 participantes de 20 países distintos que estaban en un bote para llevar ayuda humanitaria hacia Gaza. Muchas de estas delegaciones están acá en Malta porque no lograron subir en el bote. Y otras delegaciones ya estaban en el bote y desde otros países. Y ahora cuando llegan en Malta sufrimos una guerra burocrática tremenda. Y después de esa guerra burocrática, nuestro bote fue atacado por 2 drones de madrugada y eso ha causado un incendio en el bote. Ya fue salvado, pero el bote está severamente dañificado. Imaginemos que un pequeño buque humanitario, parte de una iniciativa solidaria con apoyo de varios premios Nobel, con decenas de activistas de más de 20 países, varios de ellos europeos, transportando alimentos y suministros con destino a Ucrania, hubiera sido atacado con drones por el ejército ruso. Imaginemos que la aviación de Vladimir Putin hubiera intentado hundir dicha embarcación. Imaginemos además que el ataque hubiese tenido lugar en el corazón del mar Mediterráneo y que los aviones de guerra rusos hubieran invadido ilegalmente el espacio aéreo de Malta, miembro de la Unión Europea, para llevar a cabo la operación. Si cambiamos Ucrania por Gaza, Rusia por Israel y Putin por Netanyahu, esto es exactamente lo que ocurrió la noche del pasado viernes 2 de mayo. En plena oscuridad y en el medio del mar, el buque Conscience, parte de la iniciativa internacional conocida como Coalición Flotilla de la Libertad, vio como 2 drones, que no podían ser sino israelíes, destruían su generador ubicado en la proa del barco, incendiaban la cubierta y producían graves daños que a punto estuvieron de hundir la embarcación. Todavía en aguas internacionales, si el navío no hubiese aguantado y toda vez que el ataque tuvo lugar pocos minutos después de la medianoche, nada garantizaba que sus tripulantes pudieran haber sido rescatados a tiempo. A menos de 100 kilómetros de la isla italiana de Sicilia y a pocos kilómetros de las aguas jurisdiccionales de Malta, el Estado de Israel estuvo cerca de asesinar a casi 40 personas que participaban en una misión humanitaria. Varias periodistas de Canal Red acompañaban a la expedición y por eso hemos podido tener información de último minuto sobre el desarrollo de los acontecimientos. Y aunque finalmente no ha habido que lamentar pérdidas humanas, el incidente no se puede minimizar. Recordemos que en 2010 Israel asaltó el barco Mavi Marmara, que transportaba a cientos de activistas, la mayoría de ellos de nacionalidad turca, en el seno de una flotilla que llevaba 10.000 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza. En ese ataque, que utilizó barcos de guerra, lanchas rápidas, munición real, gases, bombas aturdidoras, drones y helicópteros, el ejército de Israel asesinó a 10 activistas y dejó heridos a 50. El capitán del Conscience es hijo precisamente de una de las víctimas del Mavi Marmara. El Estado terrorista que está llevando a cabo una limpieza étnica en Palestina ha cometido un crimen de guerra en el centro del mar Mediterráneo y la Unión Europea, una vez más, no solamente no ha dicho esta boca es mía, sino que además continúa comprando y vendiendo armas a los genocidas israelíes. Hoy, en La Base, vamos a analizar lo que ha ocurrido y volvemos a poner el foco en el genocidio contra Palestina. Bienvenidas y bienvenidos. La Base. Hoy en La Base volvemos a hablar de Palestina y del ataque de Israel contra este barco de ayuda humanitaria. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Pues vamos a hablar del ataque al Conscience, vamos a hacer memoria también con el Mavi Marmara y vamos a aprovechar también para actualizar la situación en torno a cómo está Palestina ahora mismo y Yemen también. Manu Levín, ¿qué ha dicho la prensa? Porque no ha dicho mucho, ¿no? ¿Qué ha dicho y qué no ha dicho? Efectivamente, te lo preguntabas en el editorial. ¿Qué pasaría en la prensa de este país si estuviéramos a un ataque diferente de un país diferente? ¿Qué han dicho y qué no han dicho? Y de lo que no han dicho, pues vamos a analizar cuál es el discurso de la derecha mediática, que no es muy sorprendente, y el de la progresía, que es un poco más interesante. Y hoy conectaremos con Malta, donde está Lautaro Rivara, de Canal Red, uno de los periodistas y activistas que participaba en esta misión. Arrancamos, Rocío. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo.
Hoy se cumplen 3 días desde que Israel atacara la Flotilla de la Libertad en aguas internacionales frente a las costas de Malta. La flotilla, para quien no le suene, es un movimiento de solidaridad de base entre pueblos que se creó en 2010 y que está compuesto por campañas y por iniciativas de diferentes partes del mundo que trabajan juntas para poner fin al bloqueo ilegal israelí de Gaza. El buque Conscience era el encargado de transportar a la coalición de la Flotilla de la Libertad, que había estado organizando una acción no violenta bajo censura informativa para evitar cualquier posible sabotaje. La iniciativa cuenta con voluntarios de más de 21 países, entre ellos nuestros compañeros Diana Carolina Alfonso, Alejandra Cuellar y Lautaro Rivara, que viajaron a Malta para participar en la misión. Pero en la mañana del viernes el barco fue atacado. Drones armados golpearon la proa de un barco civil desarmado 2 veces, provocando un incendio y una importante brecha en el casco. La última comunicación recibida del barco indicaba que los drones aún estaban sobrevolando la embarcación. ¿Qué sabemos hoy de ese ataque? El buque fue atacado a las 12:23 horas locales a unas 14 millas náuticas, unos 25,9 kilómetros al este de Malta, dentro de su zona económica exclusiva, espacio en el que rige el derecho de libertad de navegación según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La acción armada tuvo lugar a través de drones, también armados, como decía Pablo, que además de causar el fuego a bordo de la embarcación, provocaron la destrucción de su sistema eléctrico y una brecha en su estructura que lo dejó en grave riesgo de hundimiento. Ese ataque con drones parecía haberse dirigido deliberadamente al generador del barco, es decir, a comprometer su sistema energético y con ello su seguridad y su estabilidad y la de su tripulación. El barco emitió una señal de socorro, un SOS, inmediatamente después del ataque, pero el gobierno maltés se hizo oídos sordos a esa solicitud. Una web de seguimiento de vuelos, ADS-B Exchange, captó la salida de un C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Israelí hacia el este de Malta, área que estuvo sobrevolando durante un periodo prolongado, poco antes de que el Conscience fuera atacado. Según indica la CNN, el avión regresó a Israel unas 7 horas después. Así que hay pocas dudas, ¿no?, sobre la autoría de esta acción armada, que constituye, por cierto, una flagrante violación del derecho internacional, en particular de los derechos humanos, del derecho del mar y del derecho internacional humanitario, claro. Recordemos que el cometido del barco en sí, así como la misión de las personas que iban a bordo, eran de carácter solidario y humanitario. Se trata de un grupo de defensores y defensoras de derechos humanos que se dirigían a llevar ayuda humanitaria a Gaza. Es decir, que Israel ha atacado a un buque con 30 personas desarmadas a bordo, el resto aún no había embarcado, a apenas 30 kilómetros de las costas de un país europeo con absoluta impunidad. Pero recordemos, Manu, que es que no es la primera vez que esto ocurre, que Israel ataca a un barco humanitario y que este acto de violencia, presuntamente estatal de Israel, podía haber costado vidas humanas, pero tiene un precedente donde sí que murieron 10 activistas y otras 50 personas fueron heridas. El buque se llamaba Mavi Marmara y fue asaltado por las Fuerzas Especiales de Israel de la unidad Shayelet 13, que abordaron el barco con armas letales. Lo recordaba así Olga Rodríguez, que cubrió el juicio en ausencia, es decir, sin la presencia del acusado, Israel en Estambul. Entonces, miren. Hoy comienza aquí en Estambul la quinta audiencia del juicio por el asalto israelí al barco Mavi Marmara cuando viajaba rumbo a Gaza en 2010. En dicho asalto murieron 9 personas y una más permanece en coma a día de hoy. Los familiares de las víctimas insisten en subrayar la importancia de este juicio y su carácter reparador, a pesar de que los acusados no van a estar presentes, ya que se trata de un juicio en ausencia. Para nosotros este caso es de extrema importancia, nos explica Zedin, viuda de una de las víctimas que viajaban en el Mavi Marmara. El Mavi Marmara tenía bandera del Estado africano de Comoras, aunque era un barco turco, y también fue abordado en aguas internacionales como el Conscience. Varias de las víctimas recibieron disparos a quemarropa o múltiples disparos en el cuerpo, en cabeza y espalda, según los informes forenses de entonces. Como consecuencia, se abrió un caso penal, este que cubría Olga, contra 4 altos oficiales israelíes en Turquía, que fue archivado el 9 de diciembre de 2016 tras un acuerdo entre Turquía e Israel por el que Israel compensaba económicamente a las familias de las víctimas turcas y Turquía se comprometía a abandonar cualquier acción legal y archivar las órdenes de detención contra los acusados, los militares israelíes. Por otro lado, la Corte Penal Internacional inició una investigación por posibles crímenes de guerra tras una denuncia presentada por el gobierno de Comoras, bajo cuya bandera navegaba el Mavi Marmara. Pero la fiscal Fatou Bensouda decidió ya en 2014 no iniciar esa investigación
investigación, argumentando que los hechos no cumplían con el criterio de gravedad suficiente para la Corte Penal Internacional. Este ataque al Conscience este fin de semana no constituye un hecho aislado, sino que hay que contextualizarlo en la operación de limpieza étnica de Israel contra la población palestina, como señalaba ayer en un comunicado el colectivo de juristas por Palestina. Se trata de un acto de guerra, pues estas acciones, con el derecho internacional en la mano, reúnen todos y cada uno de los elementos definitorios de lo que es un crimen contra la humanidad. Crímenes de guerra, como en relación con ambas categorías ya ha dejado claro la Corte Penal Internacional a través de esas 2 órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, contra Benjamín Netanyahu, y también contra el exministro de Defensa, contra Yoav Gallant, y también el crimen de genocidio. Y hablando de genocidios, el buque, de hecho, zarpaba rumbo a Gaza para paliar en algo las consecuencias del actual asedio medieval de Israel contra Gaza, que impide el acceso de la población de Gaza a alimentos, medicinas y suministros esenciales, porque el hambre es también un arma de guerra y, como advierte Naciones Unidas, la población civil de Gaza enfrenta niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, falta de acceso a agua potable, medicinas y atención médica. El riesgo inminente de hambruna masiva ha sido documentado como de fase 5, es decir, de catástrofe, el nivel más alto de emergencia alimentaria que existe. La complicidad europea con el genocidio es tal que 3 días después la Unión Europea todavía no se ha pronunciado sobre este ataque a la misión de ayuda humanitaria. El jardín europeo debe tener unas vallas tan altas que no ve lo que sucede a 10 millas de su costa. Es curioso esto de la vecindad y la solidaridad europea. ¿Que te atacan con drones un velero o un barco humanitario con ciudadanos europeos cerca de tu frontera con Malta? Ni mu. ¿Que Israel rompe un alto el fuego unilateralmente, causando 400 muertos en un solo día? Ni mu. Ni una sanción, ni una consecuencia diplomática, nada. Pero ojo, que si hay un incendio en Jerusalén, la solidaridad europea actúa rápido. Y Ursula von der Leyen te lo presume orgullosa en redes. Europa ha proporcionado asistencia a Israel para combatir los incendios forestales que comenzaron el pasado 30 de abril de 2025 cerca de Jerusalén, principalmente a través de lo que se llama el Mecanismo Europeo de Protección Civil. No hay evidencias, por cierto, de que ese mismo Mecanismo Europeo de Protección Civil se haya activado nunca específicamente para Palestina, pese a que fue establecido en 2001 y se ha utilizado más de 600 veces para responder a emergencias dentro y fuera de la Unión, como por ejemplo desastres naturales, conflictos o pandemias. Por cierto, también estos incendios están produciéndose en terrenos que son proyectos de reforestación que se llevaron a cabo en tierras confiscadas, robadas a las palestinas y palestinos tras la Nakba de 1948, cuando cientos de miles de palestinos fueron desplazados de sus casas. En algunos casos, estos bosques cubrieron restos de aldeas palestinas destruidas, lo que ha llevado a acusaciones de que la reforestación fue una herramienta de colonización, especialmente en regiones como los montes de Judea, Galilea o el Negev. Por ejemplo, el Bosque de la Paz, que está ardiendo ahora, afectado por estos incendios, fue establecido en la década de 1960 en un área cercana a Jerusalén, que eran terrenos confiscados tras esa Nakba del 48. De hecho, organizaciones como Zohrot, israelí, o académicos como Ilan Pappé han documentado como algunos bosques del Fondo Nacional Judío, del JNF, como el bosque de Virilla o el de Yatir, que están ardiendo ahora, se plantaron estratégicamente para borrar huellas de aldeas palestinas o para consolidar el control israelí sobre esas tierras disputadas. No sabemos si se habrá quemado el bosque que el Fondo Nacional Judío, esa organización sionista dedicada a la adquisición de tierras y la reforestación en Israel, anunció que plantaría en honor a Pilar Rahola. ¿Os suena? Ya saben, la periodista catalana portavoz del genocidio contra la población palestina. Si es así, Pilar, esperamos que nunca llegue a tiempo la manguera. Esta solidaridad selectiva con Israel, que se ejerce para salvar árboles incendiados, pero no para salvar a niños calcinados por las bombas israelíes, se aplica también al gobierno de España, por supuesto. Ni el ministro Álvarez ni el presidente del gobierno han tenido a bien emitir aún 3 días después una sola línea condenando el ataque a la flotilla, pero desde España sí se han mandado 2 aviones de máxima capacidad para labores de extinción respondiendo a una solicitud formal de Israel. Somos capaces de ayudar a Israel a apagar fuegos para salvar árboles, pero no somos capaces de ayudar a Palestina para salvar niños.
Respecto a la condena del ataque a la flotilla, quien sí lo ha hecho, por ejemplo, ha sido el presidente Gustavo Petro de Colombia, que se hacía eco de la presencia de nuestros compañeros Diana Carolina Alfonso y Lautaro Rivara y otros ciudadanos y ciudadanas colombianas en la tripulación de la flotilla. También se hacía eco Francesca Albanese, la relatora internacional de Naciones Unidas para los territorios palestinos, que mostraba su indignación en X. Me pregunto, decía, si el mecanismo europeo de protección civil se puede activar para personas, especialmente niños quemados vivos en tiendas de campaña de plástico, o solo sirve para los árboles israelíes. Recordemos que hoy se cumplen 63 días desde que no entra un solo grano de arroz en Gaza, 63 días desde que el pasado 18 de marzo Israel rompió unilateralmente el alto el fuego acordado con Hamás en enero de 2025, lanzando ataques aéreos sorpresa en Gaza. Recordemos las cifras desde entonces. 142.000 personas han sido desplazadas desde la ruptura de ese alto el fuego en marzo. En abril se intensificó, de hecho, esa ofensiva. Por ejemplo, el día 1 se atacó una clínica de UNRWA en el campo de refugiados de Jabalia y asesinó a 22 personas. Y ya van 228 ataques a refugios y a centros de desplazados, espacios humanitarios. El 12 de abril se atacó, por ejemplo, el hospital Al-Ali con 2 misiles. El 23 de abril, una escuela en Gaza con otros 10 asesinados, y también se ha acercado la ciudad de Rafah y se ha atacado sin cesar el campo de refugiadas de Khan Yunis, por ejemplo. Y esto no ocurre solo en Gaza. Las Naciones Unidas han documentado 870 palestinos y palestinas, incluidos 177 niños, asesinados por colonos en Cisjordania desde octubre de 2023 hasta enero del 25. Y aunque Pedro Sánchez calificó los bombardeos de la ruptura del alto el fuego como atroces, tristes e inaceptables, España sigue manteniendo relaciones comerciales armamentísticas con Israel. Lo informaba la pasada semana Olga Rodríguez en el diario.es y decía que en los últimos 6 meses el gobierno español ha adjudicado al menos 10 contratos de compra de material de defensa a empresas israelíes o a sus filiales y ha realizado otras 10 formalizaciones a empresas como por ejemplo la israelí Guardian Homeland, que celebra acciones del ejército israelí en Gaza. Esta, por ejemplo, es una de las 2 empresas a las que Interior también compró esas famosas balas israelíes, ya se lo contamos la pasada semana, cuando el gobierno de España tuvo que recular y anular el contrato, no por ética, ni moral, ni por acatamiento del derecho internacional, sino por la presión del activismo pro-palestino. En el último año y medio, desde que comenzaron los ataques israelíes contra Gaza hasta hoy, hay más de 40 contratos de compra adjudicados o formalizados desde España a empresas israelíes o a sus filiales, recuerden. Y así se puede comprobar en la plataforma de contratación del Estado. El Centre de Estudios por la Paz indica que el valor de estos contratos asciende a 1.041 millones de euros. La cifra de las 10 formalizaciones y 10 adjudicaciones nuevas ha sido contabilizada por los investigadores del Centre de Estudios por la Paz en su último informe. Y estos días, además, continúan, por cierto, los ataques en Yemen, otro punto a tener en cuenta en este escenario. Desde el 15 de marzo del 25, Estados Unidos ha llevado a cabo una campaña intensísima de ataques aéreos y navales contra objetivos en el país que han causado por lo menos 300 muertes a día de hoy. Y desde el 30 de abril, además, se ha unido Reino Unido a Estados Unidos y a Israel en esa coalición, de esa campaña de ataques aéreos contra objetivos hutíes, que, por cierto, están respondiendo con ataques como el de ayer al aeropuerto de Ben Gurión y que prometen continuar esos ataques hasta que Israel cese su ofensiva en Gaza y levante el bloqueo de la ayuda humanitaria. Los hutíes han anunciado este lunes, de hecho, que impondrán un bloque aéreo global sobre Israel mediante ataques contra sus aeropuertos, en especial, decía el portavoz, el de Lod, llamado por los israelíes Ben Gurion, y pidiendo a las aerolíneas internacionales que anulen sus vuelos a este destino para preservar la seguridad de los aviones y de sus clientes. Esta nación no temerá el enfrentamiento y rechazará la sumisión y el servilismo, añadió ayer el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea. Hoy, Palestina, como decía Olga Rodríguez, define al mundo. La Unión Europea continúa defendiendo su acuerdo de asociación comercial preferencial con Tel Aviv y sigue sin impulsar acciones que garanticen la entrada de ayuda humanitaria en Gaza de forma inmediata, como ordenan los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, los gobiernos de la Unión Europea mantienen relaciones comerciales, militares y diplomáticas con Israel y la mayoría sigue firmando contratos con empresas armamentísticas israelíes. España también. Recuerden esto, cuando los periódicos progresistas les convoquen a movilizarse por los valores europeos. Esta misma mañana, de hecho, Álvarez se ha visto obligado a responder a Podemos en el Congreso acerca de ese ataque terrorista israelí al Conscience y también sobre las sanciones que se podrían plantear contra Israel. Y esto es lo que ha dicho el ministro de Exteriores español. Vean.
Desde el 7 de octubre no se conceden nuevas licencias de exportación de armamento con destino final a Israel, ni permitimos escalas de buques con armamento que tengan destino final a Israel. Cada vez que aparecen informaciones, aunque sean informaciones periodísticas, lo verificamos exactamente. Y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores somos muy vigilantes. Con respecto al buque MV Conscience, ayer y antes de ayer la Embajada en Malta estuvo en contacto con los tripulantes españoles. Felizmente se encuentran bien. Desde luego queremos que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió y que eso es un hecho provocado. Por supuesto, sus responsables tengan que responder al respecto. Pero el ministro Álvarez miente y desprestigia además al periodismo en sus declaraciones. Miente con la compraventa de armas, ya se lo hemos contado, miente con el paso de buques y aviones por España con material militar, como también les hemos contado, e Israel sigue disfrutando del mencionado acuerdo euromediterráneo, ese acuerdo preferencial. Israel sigue en la UEFA, sigue en Eurovisión, sigue en el sistema SWIFT de pagos y en un sinfín de situaciones que sí que se han aplicado, sanciones que sí que se han aplicado a otros conflictos. Y en cuanto al Conscience, solo hay declaraciones vacías y, cuidado, una llamada a la disuasión para que la ciudadanía española y europea no se solidarice con Palestina. Eso es lo que pretende Israel con su ataque, disciplinar la solidaridad. Desde Canal Red no vamos a entrar en ese juego y no se lo permitiremos. Gracias, Ugasti. El pasado de mayo, este fin de semana, Israel atacó con drones un barco que transportaba ayuda humanitaria a Gaza y lo hizo frente a las costas de Malta, en territorio europeo. Hasta el momento ningún gobierno europeo se ha pronunciado sobre este nuevo acto terrorista del Estado de Israel. Este gobierno suele decir que es el gobierno que más ha hecho para parar el genocidio del pueblo palestino y hoy creo que esa afirmación aguanta mal la realidad. Porque la realidad, señor ministro, es que hay muchas condenas morales y reconocimientos simbólicos, pero las relaciones comerciales, las relaciones militares, las relaciones diplomáticas siguen a pleno rendimiento con Israel, como si no pasara nada y como si el Estado terrorista de Israel no hubiera asesinado a más de 20.000 niños y niñas. Manu Levín, todo tuyo. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. ¿Qué pasaría, verdad, si Putin atacara con drones un barco cargado de ayuda humanitaria con ciudadanos de más de 20 países en pleno mar Mediterráneo frente a las costas de un país del jardín europeo? Nos preguntábamos antes en el editorial. ¿Cómo reaccionaría y qué diría sobre ese hecho la prensa del jardín? Cabe preguntarse en esta sección. No es difícil de imaginar. Marchando 50.000 trillones de euros más de gasto militar. Que lo saquen de la sanidad, de la educación, de las pensiones, de donde haga falta. Más dinero. Y sin presupuestos y sin que se vote en el Congreso. Europa se prepara ya para la guerra, titularía El País en portada. Pedro Sánchez y Álvarez pondrían un montón de tuits y Pepe Álvarez de UGT pediría un impuesto a todos los trabajadores europeos para financiar el rearme. Algo así sucedería probablemente, pero ni siquiera hace falta plantearse la comparación con un ataque de Putin. Cada vez que los llamados piratas somalíes, no sé si os suenan de algo, atacan un pesquero occidental random, uno de esos barcos del jardín que expolian los recursos pesqueros somalíes, y no en aguas internacionales ni europeas, sino en las suyas propias, en las aguas de Somalia, los medios españoles, por ejemplo, hablan muchísimo del tema y hay que enviar buques de guerra para aplastar a esos malditos enemigos de la paz mundial. De hecho, aunque el tema ya no tiene la dimensión que tuvo hace 10 o 15 años, siguen apareciendo titulares en nuestra prensa con bastante frecuencia. Un buque de guerra español acude en ayuda de un carguero búlgaro, víctima de un posible ataque de piratas en Somalia, decía El Mundo. El País, España, asume el mando total de la operación contra los piratas frente a Somalia. Vamos, que cuando un barco random es molestado en aguas africanas durante su saqueo colonial de los recursos pesqueros de un país como Somalia, hay que aplicar la máxima contundencia mediática, política e incluso militar. Ahora bien, cuando es atacado en pleno Mediterráneo un barco de ayuda humanitaria que molesta a Israel, país amigo de España, en su genocidio contra el pueblo palestino, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado absolutamente nada. No verán ningún tuit de Pedro Sánchez, ni de José Manuel Álvarez,
ni nada que se le parezca. Todo lo contrario, lo que verán mientras esto sucede es aviones españoles acudiendo sin ningún condicionante a auxiliar a Israel para apagar sus incendios y 9 o 10 contratitos de compraventa de armas. Y verán también a la prensa del Jardín informando sobre el ataque a este barco cargado de ayuda humanitaria, con la boca pequeña, no lo siguiente. Y eso en el mejor de los casos, cuando no vean a la derecha mediática usando un lenguaje de justificación de la agresión israelí. El Español ha atacado con drones un barco de la Flotilla de la Libertad con rumbo a Gaza en aguas internacionales frente a Malta. La ONG ha publicado un vídeo que muestra un incendio en uno de sus barcos, pero no ha indicado quién podría ser el responsable. Un ataque que jamás ha aprovechado para culpar directamente a Israel. Un ataque que jamás ha aprovechado para culpar directamente a Israel. Pocas veces se transparenta tanto en una frase la intención con la que está escrita. Intención pro genocidio. Jamás ha aprovechado el ataque, les viene de maravilla a los palestinos. Tremendo el Español, pero nada sorprendente, claro, si atendemos a cuál ha sido también el discurso de la derecha mediática española en otros ataques, porque este no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, del Estado de Israel contra barcos de ayuda humanitaria que se dirigían a Gaza. OK Diario, 2018, Israel advierte a la nueva Flotilla de la Libertad de que dé la vuelta y no trate de atracar en Gaza. Israel advierte, y a partir de ahí, si eres asesinado por un dron, pues te han avisado, es tu culpa. Pues claro, como los más de 50.000 palestinos asesinados por Israel en un año y medio. Todos ellos fueron advertidos y los intentaron evacuar, que ya sabéis que esto no es una limpieza étnica, sino una evacuación, pero no hicieron caso y por eso están muertos. La llamada Flotilla de la Libertad, prosigue OK Diario, el contingente humanitario que se dirige a la costa de Gaza con 3 españoles entre sus 18 integrantes, ha informado este domingo de que las fuerzas israelíes que custodian la zona marítima ya se han puesto en contacto por radio con los barcos que la integran para que retrocedan antes de llegar al límite impuesto por el control marítimo que mantiene Israel sobre el enclave palestino. No es una ocupación y un bloqueo ilegal, es un control marítimo y una custodia de la zona. Y les avisaron. El que avisa no es traidor. Esta comunicación, decía OK Diario, ha tenido lugar cuando el barco se encontraba a 60 millas náuticas de la costa de Gaza. Es duro escuchar lo que dicen, pero argumentan que estamos incumpliendo la legislación internacional, ha indicado el capitán de Alauda, Hermann Rexte. Los barcos de ayuda humanitaria están incumpliendo la legislación internacional, decía OK Diario en negrita, no como Israel, que se caracteriza por su escrupuloso respeto al derecho y a las instituciones internacionales, claro que sí. La flotilla se dirige a Gaza con unos 10.000 euros, decía OK Diario, en ayuda humanitaria para la población de la franja y un mensaje a las autoridades israelíes para que pongan fin al supuesto bloqueo por tierra y por mar que pesa sobre la región, pese a que está bajo el control del grupo terrorista islamista Hamás, enemigo declarado de Israel. ¿Lo veis? ¿Qué ayuda humanitaria ni qué narices de cirrojos de mierda les están llevando dinero a los terroristas? 10.000 euros. Que los encierren por colaboración con banda armada, como poco. Bien bombardeados están, viene a decirnos la derecha mediática, cada vez que Israel intenta hundir un barco con víveres y con recursos para una población sometida a un asedio de tipo medieval. Hoy, de nuevo, Hamás aprovecha el ataque para culpar a Israel, decía el Español. Pero bueno, todo esto, aunque es repugnante, no es sorprendente viniendo de quienes viene. Un poco más interesante, más fino quizá, es el análisis del discurso de la progresía mediática. Esta mañana estaba escuchando la cadena SER, la radio Progre, a ver qué decían sobre esto. Sí han hablado del tema, hay que decirlo. Estaba Bob Pop en la mesa que ha apretado con el asunto, pero quiero que escuchemos lo que decía Ángeles Barceló. Dale al play, Rocío. Me encantaría pedirle a Ángeles que, pues sea en el abierto, sea en la ventana, en hora 25, pues que Víctor Lapuente, Antón Losada, además un poco planteen qué podemos hacer. Ya sabes qué pasa, marcha, ¿no? Pero sabes qué pasa, Koldo, que cualquier cosa que hagamos nosotros es insignificante. Es decir, ahora mismo hay una hambruna en Gaza, como no se había visto en años, porque es verdad que Gaza vive de la ayuda humanitaria en situaciones normales. Ahora, evidentemente, no entra la ayuda humanitaria. Es decir, les están aniquilando, están acabando con ellos, con los palestinos. Nosotros, cualquier cosa que hagamos, es que hay que hacer, yo, por ejemplo, por la parte que me toca, es no dejar de hablar nunca de Gaza ni del genocidio que está haciendo Israel. Pero es insignificante. Quien tiene que mover el culo es la comunidad internacional, son los dirigentes internacionales que tienen que perseguir a Netanyahu allí donde vaya, donde se mueva. Es decir, a quien, o sea, el concierto me parece bien, pero yo creo que es lo que hay que hacer como sociedad. Primero es manifestarnos y exigir
a los gobernantes, a los que tienen poder, a los que se ven entre ellos y deciden cosas, que hagan algo con Netanyahu. Cualquier cosa que hagamos nosotros es insignificante, dice Ángels Barceló. No sé, Ángels, a lo mejor, cuál sea el discurso de los grandes medios de comunicación sobre Israel, pues no es tan insignificante, oye. Y las acciones de protesta y de solidaridad que surgen desde abajo, como es la Flotilla de la Libertad, tampoco lo son. Pero bueno, está bien que Ángels Barceló plantee que hay que exigir a los gobernantes, a quienes tienen poder, que hagan algo frente al genocidio de Israel. Por ejemplo, podría empezar exigiéndole a su querido Pedro Sánchez que ponga alguna sanción a Israel. De momento, 0 sanciones. Que deje de comprar y vender armas a Israel, que deje de mentir al respecto o que, antes de mandar aviones de ayuda a Israel, ponga como condición que cese el genocidio en Gaza. Llámenme loco. Comentarios pertinentes, sin duda, pero os quería poner esto porque todo este discurso en la SER creo que pone de manifiesto al menos 2 cosas. Una, que la opinión pública en muchos países, entre ellos España, ha ido evolucionando en los últimos tiempos hacia una posición clara y mayoritaria de condena hacia las acciones de Israel contra los palestinos. De hecho, según las encuestas, la población española considera a Israel como una de las principales amenazas a la paz mundial, muy por encima de China, de Irán y de las Cubazuelas del norte. Efectivamente, por eso Ángels Barceló, por ejemplo, ya dice genocidio, esa palabra que el New York Times prohibió usar a sus redactores al hablar de Israel y que tampoco venía formando parte del diccionario del Grupo Prisa, y dice también indignada que hay que hacer algo y tal. Creo que el hecho de que hoy este sea ya el tono y el lenguaje es sintomático sobre el estado de la cuestión en la opinión pública, pero al mismo tiempo Barceló decía otra cosa por 2 veces que en mi opinión también señala algo clave. Decía que persigan a Netanyahu, que hagan algo con Netanyahu, no con Israel, con Netanyahu. Ahí se esconde un marco mental fundamental del discurso de la progresía mediática sobre el genocidio, que es el que todavía impide que se puedan entender realmente las cosas y que viene a decir básicamente Israel bien, Netanyahu mal. Fijaos, escuchando esto esta mañana en la SER, me ha venido a la memoria el editorial que traía El País hace unos días y que desarrolla explícitamente este marco. Vamos a acabar con esto. El País, editorial, es decir, la posición oficial del periódico y del Grupo Prisa. Titular y subtitular que no dejan lugar a dudas. La guerra de Netanyahu. La maquinaria de muerte en Gaza solo sirve para sostener a un gobierno extremista que está dañando la democracia israelí. Es decir, la ocupación, el apartheid y el genocidio del pueblo palestino no como algo que revela la naturaleza del Estado de Israel, sino al revés, como algo contrario a la supuesta verdadera naturaleza democrática del Estado de Israel. Netanyahu daña la democracia israelí. Vamos, no me jodas. La democracia israelí, que es como el jardín europeo, pero en Oriente Próximo, ya sabemos. Sigue El País centrando la crítica en la figura de Netanyahu. Netanyahu aceptó a rastras el alto el fuego en las últimas semanas de la presidencia de Joe Biden, empujado especialmente por los deseos de Donald Trump, que quería llegar a la Casa Blanca como el pacificador de Oriente Próximo y de Ucrania. Estuvo momentáneamente, dice El País, en juego la estabilidad de su gobierno ultraderechista, lleno de abiertos partidarios de soluciones anexionistas drásticas que implican la limpieza étnica e incluso el exterminio de la población palestina. Pero luego aprovechó las provocaciones de Hamás en la liberación de los rehenes, impúdicas exhibiciones de una fuerza que la organización terrorista ya no tiene, para cambiar las condiciones de la segunda fase de forma que fuera inevitable el regreso a las armas. O sea que el actual genocidio en Gaza, la guerra de Netanyahu, no es una fase más de un proyecto colonial en Palestina que dura ya décadas. Olviden todo eso, es simplemente una maniobra política de un gobierno concreto para mantenerse en el poder. No sé, Rick, no sé. Claro, cada vez en la historia que Israel ha ido expandiéndose y perpetrando una limpieza étnica en territorio palestino desde 1948 era porque había un gobierno extraño, impropio de la democracia israelí, que solo trataba de mantenerse en el poder. Claro, ¿acaso no se entiende así todo mucho mejor? Y fijaos que no pierde tampoco El País la ocasión de repetirnos en su editorial que la resistencia palestina es una organización terrorista. Recordemos, para que nadie se despiste, que el derecho internacional establece que todo pueblo sometido a ocupación tiene derecho legítimo a resistir por todos los medios a su alcance, incluida la lucha armada, pero nada, las organizaciones de la resistencia palestina, todos terroristas, lo dice El País. Y sobre el genocidio, pues lo dicho, es la guerra particular de Netanyahu, repite El País, que ha recuperado a uno de sus ministros ultraderechistas y ha conseguido que otro no se fuera del gobierno. Netanyahu trata de sobrevivir políticamente con un doble incentivo para los extremistas, él es un moderado, claro,
la anexión territorial que se pueda derivar de esta guerra y el bloqueo de cualquier fórmula de Estado palestino. De ahí, dice el país, que necesite la guerra permanente. En fin, que todo esto es una ida de olla de un señor llamado Netanyahu. Cuando deje de ser presidente, pues ya está, Israel volverá a ser una democracia respetable. Pues ahora se entiende mucho mejor por qué la progresía mira para otro lado con las mentiras del gobierno sobre la compra-venta de armas a Israel, no a Netanyahu. No le estamos comprando armas directamente a Netanyahu, que eso estaría fatal. Se las estamos comprando directamente a la democracia israelí, que es una cosa diferente. Así que no hay ningún problema. Rojos de mierda. Gracias, Manu. Muchas reivindicaciones de la alfombra roja por Palestina, acusando que el gobierno español ha vendido armas a Israel. No sé si usted ha hablado con algunos de los actores que llevan esa bandera palestina en estos momentos. Bueno, yo he hablado mucho con ellos a lo largo de este tiempo y además tengo que decir que eso no es así. Nosotros desde el primer día de la guerra, ya hace bastantes meses, dejamos de vender armamento a Israel. A algunos les va a crecer la nariz, como a Pinocho. En fin, hoy conectamos con Malta. Ahí está Lautaro Rivara, sociólogo, periodista. Ha formado parte de esta misión. Lautaro, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Red. ¿Qué tal, compañeros? Gracias por la invitación y el espacio. Lautaro, querríamos conocer cuál es, por una parte, vuestra vivencia. No debe ser nada sencillo vivir un ataque militar de Israel, y por otra parte el análisis que hacéis de cómo se está tratando esto en Europa, de cuáles son las claves de evitar que estos barcos de solidaridad puedan zarpar, puedan llegar hasta Gaza. Cuéntanos. Bueno, desde la parte vivencial diría que hoy por hoy los principales damnificados están siendo en concreto los tripulantes del Conscience. Tenemos que decir que todavía esa embarcación, que fue atentada por drones israelíes, sigue estando varada en aguas internacionales. Hay en este momento negociaciones realmente muy sensibles con el gobierno de Malta de parte de los portavoces de la coalición de la Flotilla de la Libertad, pero insisto, esos tripulantes todavía están en una situación de suma precariedad, esperando básicamente que se cumplan los protocolos de rescate y poder tener garantizado su derecho de llegar a un puerto seguro. Por supuesto, no volver a ser criminalizados ni estigmatizados y poder volver sanos y salvos a sus respectivos países. Creo que el foco de atención en lo que respecta a esta operación tiene que estar realmente en los tripulantes y no en el conjunto de la delegación internacional, que de hecho no logró acceder al barco al Conscience justamente porque este fue un ataque preventivo para impedir, obviamente, como ya es de público conocimiento, una operación simplemente civil y de ayuda humanitaria para asistir a una población realmente muy, pero muy castigada. Después creo que hay una serie de elementos de análisis que son importantes, sin duda ustedes ya recogían algunos de ellos. El primero es la patente inacción de la Unión Europea frente a un acto de terrorismo internacional que tuvo lugar en la zona económica exclusiva de Malta, es decir, en pleno territorio europeo. Yo creo que desde la voladura del Nord Stream hasta el ataque al Conscience, podríamos contar una especie de historia de el sometimiento y total falta de autonomía estratégica de los gobiernos de Europa respecto a los Estados Unidos y respecto al Estado de Israel. Después también decir que la historia de la coalición de la Flotilla de la Libertad es larga, no es este el primer ataque que se ha consumado contra esta iniciativa de paz, contra esta iniciativa humanitaria. El antecedente más reciente, o no más reciente, sino más bien el más luctuoso, había sido el ataque al Mavi Marmara en el año 2010, cuando ni más ni menos un asalto público, explícito y documentado del Estado de Israel terminó con 10 víctimas fatales y 50 personas heridas. Y esto no es historia pasada, acá hay una historia realmente muy conmovedora detrás, a la hora de recordar que, por ejemplo, el capitán de el Conscience es hijo de una de las víctimas fatales de aquel ataque del año 2010 a otro buque que era parte de la iniciativa de la Flotilla de la Libertad. En tercer lugar, creo que es importante señalar, y ustedes lo señalaban muy bien con este análisis crítico de los medios y cómo han estado cubriendo este acontecimiento, no estamos hablando de una operación para exterminar a una organización político-militar, sea Hamas o sea cualquier otra. Estamos hablando claramente de la limpieza étnica de todo un pueblo
que de hecho este plan, por si a alguno le quedaba algún tipo de dudas, se terminó de hacer explícito cuando Donald Trump anunció este plan de hacer de la Franja de Gaza una especie de gran riviera de Medio Oriente con un nivel de banalidad y de frivolidad, básicamente proponiendo hacer de esta catástrofe y de este genocidio básicamente un negocio turístico e inmobiliario rentable, como si uno planteara construir un casino sobre Auschwitz o construir, no sé, algún tipo de emprendimiento turístico sobre la Escombrera o el Mozote, por nombrar lugares muy sensibles de la memoria en el caso de América Latina y el Caribe. El plan está sobre la mesa y este proyecto colonial imperial tiene nombre y apellido y se llama el Gran Israel. Primero va contra los palestinos y después seguirá contra otras poblaciones de Medio Oriente e incluso, insisto, acaba de afectar en este caso al mismísimo territorio europeo. El genocidio no empezó en el año 2023. Esta política lleva 77 años de colonización. El bloqueo inclemente a la Franja de Gaza está cumpliendo ya 18 años y llevamos 2 meses de asedio total que impiden que esté llegando al enclave colonial a población castigada gazatí ni una sola botella de agua, un medicamento o una porción de comida. El Estado de Israel, y eso ha sido profundamente documentado y ha sido denunciado a nivel internacional, utiliza el hambre, la enfermedad y la sed como armas de guerra contra la población palestina. Y el último apunte que les quisiera dejar es simplemente una reflexión en torno a cuál es la naturaleza de los proyectos coloniales. Los proyectos coloniales no son estacionarios. Si no los limita, si no se los critica, si no se los contiene y se los combate, estos tienden a recrudecer sus formas de violencia y a expandirse. Yo creo que estos días pudimos ver en el ataque al Conscience cuál es el verdadero alcance no solamente del brazo militar de la potencia colonial israelí, sino también la tremenda capacidad que tiene de lobby a la hora de, por ejemplo, garantizar su propia impunidad o extender la guerra burocrática y la criminalización contra, insisto, una misión muy loable, muy humana, que como la frutilla de la libertad simplemente está clamando por su derecho a ayudar a una población agredida. Todos los ojos tienen que estar ahí, porque de hecho, y esto es importante decirlo, Israel ha aprovechado estos días para tener una nueva ofensiva sobre la Franja de Gaza, recrudeciendo los bombardeos e incluso anunciando también ahora la movilización masiva de miles de reservistas para consumar esta política de limpieza étnica. Estamos frente a un hecho realmente muy, pero muy grave y creo que ya es bastante evidente que no hay ningún tipo de margen para la complicidad o el silencio con estos crímenes internacionales. Muchísimas gracias por tu testimonio y por tu análisis, Lautaro. Hasta pronto. Ha sido un placer, gracias. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o aquí a mi izquierda en el QR que aparece en sus pantallas. Naixeran oliveres de destí mil·lenari, perquè els ocels hi cantin el teu nom, que és coratge. Terminamos con este tema de Lluís Llach que se llama Palestina. Hasta mañana.